he sido invitado por el Parlamento Europeo a Estrasburgo durante la sesión plenaria para estos 4 días, del lunes 10, que es hoy, hasta el jueves 13 voy a estar aquí. Vamos a hacer una serie de actividades con el Parlamento Europeo, dentro del Parlamento Europeo, y bueno, todo lo que haga lo iré grabando. He venido aquí debido a que he sido uno de los 10 ganadores de toda Europa de la campaña de Instant Voting, por el cual hice un vídeo de Tu Voto Cuenta, lo tenéis todo en mi canal de YouTube. Y bueno, como voy a estar aquí estos 4 días, voy a intentar retransmitirlo, una especie de vlog, y espero que os mole el vídeo. Bueno, pues ya es por la tarde, ya he comido, ya he conocido a una de las personas que también ha ganado este concurso, un chico de Alemania, muy majo. También mismo voy para el Parlamento, que me voy a encontrar con la oficina de España allí. Vamos a hablar a ver qué podemos hacer juntos y nada, pues a ver qué surge de todo esto. Bueno, pues ya acabo de estar con la oficina del Parlamento Europeo de España, súper majos, y me han hecho una pequeña entrevista que no sé dónde se va a subir a su canal de YouTube, como supongo que cuando yo suba este vídeo ya estará subida, así que bueno, os dejaré el enlace por la descripción o por la pantalla, o ya haré una aclaración en postproducción de dónde podéis encontrar esa entrevista. Aparte me han dicho que el mismo miércoles, por el tema del debate del Estado de la Unión, voy a llevar las redes sociales, bueno, el Instagram concretamente de la oficina del Parlamento Europeo de España para hacer estas stories y bueno, ir explicando allí, como suelo hacer yo en mi cuenta habitualmente, pero en esta vez en la cuenta del Parlamento, explicar un poco, pues como decía, lo que va ocurriendo y bueno, intentar hacer siempre más digerible y más entretenida esa información política que a veces se hace como muy pesada. Y evidentemente esto que veis detrás mío es el Parlamento Europeo, el de Estrasburgo, que si habéis visto mi vídeo del iEvent, el encuentro europeo de la juventud, esto os sonará y evidentemente más cosas que iréis viendo por el vídeo estos días pues también os sonarán. Bueno, pues ya es el segundo día. Hemos asistido al discurso de Alexis Tsipras, presidente de Grecia, del futuro de Europa, donde bueno, los presidentes un poco comentan su visión sobre Europa y ponen al día cómo está su país. Ha sacado a relucir algunos datos positivos y luego hemos estado haciendo un mini tour por aquí por el Parlamento. Ahora mismo son las 11 de la mañana, en media hora nos vamos a la entrada del protocolo porque va a venir el presidente de Líbano, Michel Aoun. Así que nada, estaremos allí y vamos a ver cómo entran, el tema del protocolo y demás. Ahora mismo esto lo estoy grabando en la propia oficina donde trabaja el Departamento de Comunicación, aquí en Estrasburgo, y nos han explicado un poco cómo trabajan, cómo funcionan, cómo reparten las noticias diariamente en las 24 lenguas de la Unión Europea y también cómo producen los contenidos a nivel digital. Ha venido Michel Aoun, el presidente de Líbano, que vaya coincidencia, justo vengo yo. Para quien no lo sepa, Líbano es mi segundo país, por decirlo de alguna manera. Mi padre es libanés, mi madre es española, de Murcia, así que justo venga para acá y venga el presidente de Líbano es una casualidad, la verdad, enorme. Y nada, ha venido a la entrada del protocolo, he echado un par de vídeos y ha dado un discurso en la cámara destacando la situación actual de Líbano, cómo está. Ha hablado evidentemente del tema del terrorismo y ha dicho, por ejemplo, que bueno, desde la lucha contra el terrorismo desde 2001, pues el terrorismo en lugar de ir a menos ha ido a más. Es decir, ha tenido de todo el discurso y también Antonio Tajani, el presidente del Parlamento, ha tenido unas palabras muy bonitas y cordiales diciendo bueno, que Líbano es un ejemplo de que pueden convivir diferentes religiones y también que ha ayudado mucho en el tema de la crisis de Siria, acogiendo a muchos refugiados sirios. Estoy aquí por un motivo y es que, aunque está a contraluz, hay un pasillo que está mal construido aquí en el Parlamento. Quiero que lo veáis porque si yo voy andando por aquí, veis lo que detrás mío, es un tamaño normal, de persona normal, pero si no giramos para acá, que encima pilla bien la luz, mirad cómo de pequeño es. Ahora mismo estoy en el paseo que os he dicho, estoy sentado y fijaos, o sea, es que casi toco con la cabeza el techo y estoy sentado en el suelo para que veáis cómo es el pasillo. Nada, es una tontería, pero he aprovechado este error arquitectónico para hablar de lo positivo de la campaña. Creo que puede ser un buen contraste y simplemente esto no ha terminado, es el segundo día, ¿vale? Pero está yendo súper guay. También quiero aprovechar y agradecer a la gente de la campaña lo atento que están siendo con todos nosotros, con todo el grupo, lo fuerte que están apostando por esta campaña de verdad y ojalá se llegue a más gente y se pueda realmente, independientemente de lo que pienses de la Unión Europea, independientemente de que creas que se debe acabar o no, para ello tendrás que votar.
Por tanto, de verdad que creo que es muy importante que votemos. Es que evidentemente, es que si no votas, no estás en parte legitimado para quejarte. Entonces, sea lo que sea que quieras votar, vota. Y aunque te equivoques la primera vez y luego digas, ay, me he arrepentido y he votado otra cosa, no pasa nada. Va a ser eso precisamente lo que te haga estar más atento la próxima vez. Pensad que tienes que votar una sola vez para 5 años. Las elecciones europeas son cada 5 años. Entonces tú votas una vez, algo que te puede llevar 1 hora, y tienes para 5 años. Ya está. Luego, sin embargo, estamos, por ejemplo, estudiando un examen o estudiando posiciones durante mucho tiempo para en 1 hora, justo lo contrario, a lo mejor te tiras 4 años para probar unas oposiciones y en 1 hora se resuelve todo y a lo mejor ni siquiera las apruebas. Pero bueno, que me lío, eso, que es importante votar, que la campaña está siendo la hostia y que estoy súper feliz. Y nada, esto sigue y ojalá os siga molando mucho el vídeo. Bueno, estoy ahora mismo, no puedo gritar mucho, estoy en el debate del Estado de la Unión. Esto es la parte de atrás del hemiciclo que no se ve. El debate del Estado de la Unión es un debate que se hace cada septiembre, lo preside el presidente de la Comisión Europea, en este caso Jean-Claude Juncker, y básicamente hace un repaso de los avances que se han ido haciendo, de en qué se ha ido trabajando. También manda como una carta de intenciones de cómo hay que seguir el trabajo que hasta ahora se ha estado haciendo. Quería aprovechar para que veáis estos pasillos como son, que es justo, ya digo, la parte de justo lo que no se ve nunca, la parte de detrás. Y ahí es donde tienen lugar los debates y todo lo que solemos ver siempre en televisión, en los resúmenes de prensa y en las noticias. Acabo de salir del debate del Estado de la Unión, del hemiciclo. Hoy vamos a conocer a Antonio Tajani en persona, el presidente del Parlamento Europeo. Esta mañana justo, según entramos al Parlamento, hemos tenido la gran coincidencia de que nada más entrar él iba en paralelo con su guardaespaldas, entonces bueno, he decidido pararse un momento y hablar con nuestro grupo, muy majo. Y bueno, luego espero poder hacer alguna pregunta, espero grabarla por aquí. No será una entrevista como tal, de esas que estoy haciendo a eurodiputados y eurodiputadas, pero bueno, creo que puede ser muy interesante y voy a intentar hacer alguna pregunta en la que tenga que sacar su parte más personal, a ver si lo consigo. Bueno, pues esto ya se ha terminado, os hago un poco un resumen. Hemos estado al final con Antonio Tajani, le hemos podido hacer un par de preguntas y le hemos también dado nuestras propuestas de qué ideas creemos que pueden funcionar para intentar acercar más el Parlamento a la ciudadanía, cuál es el objetivo de esta campaña, de esta vez voto. Y ya por último nos hemos despedido aquí el grupo, aunque seguramente esta noche cenaremos juntos, me refiero a todos los ganadores de este concurso. Y también nos hemos despedido del equipo de comunicación, ha estado súper guay el plan, la verdad, y han sido encantadores con nosotros. Y también hemos grabado unos pequeños vídeos, tanto en inglés como en nuestra lengua materna, en mi caso en inglés y en castellano, que luego se utilizarán en Instagram, Facebook, supongo. También aprovecho, por estoy grabando aquí, esta es la entrada protocolaria, es por donde suelen venir los presidentes cuando hacen la entrada protocolaria. Por ejemplo, cuando vino el presidente de Líbano ayer, estaba acompañado de Antonio Tajani, caminaron por aquí y llegaron hasta esa parte de ahí. Y todo esto estaba lleno de periodistas, toda esa parte de ahí. Nosotros estábamos allá arriba y también esto estaba lleno de seguridad, evidentemente. Luego se colocaron allá al fondo, donde está la bandera, hicieron las fotos oficiales y esta es la entrada protocolaria del Parlamento Europeo de Estrasburgo. También, evidentemente, ya he terminado de llevar los Insta Stories de la cuenta del Parlamento Europeo, la oficina de Madrid, la oficina de España. Ha sido un placer haberlo hecho, me ha encantado que la gente lo haya seguido y hayan respondido y demás. Y además quiero, evidentemente, darle las gracias desde aquí en este vídeo al Parlamento Europeo, a la oficina de Madrid, concretamente por lo bien que me han tratado, por todas las ideas que tienen, que esto pinta que va a ir muy bien, que va a ser súper divertido y muy interesante. Va a ser la primera vez que desde el Parlamento Europeo se tome tan en serio una campaña para incentivar a que la gente vote. Y sin más, yo me despido ya. Han sido 3 días muy intensos, hoy es miércoles, mañana jueves también venga seguramente, pero dudo que grabe algo, ya va a ser más disfrutarlo tranquilamente, ya que no tenemos ningún plan por delante, ya es hora libre. Y nada, volver a dar las gracias a toda la gente que me votó, a toda la gente que sigue apoyando el canal. Está llegando muchísima, pero muchísima gente nueva a Instagram, a YouTube también. Está siendo una auténtica locura, como he dicho ya
no sé cuántas miles de veces. Y nada, no me enrollo más. Espero que os haya gustado este vídeo. Me gustaría que me dejarais en los comentarios cualquier opinión, cualquier pregunta, si os gusta este tipo de vídeos, si no, cualquier comentario es bien recibido y estoy encantado de interactuar con todos vosotros y vosotras. Así que nada, no me enrollo más de verdad. Un saludo y nos vemos en la próxima.